Adelante, hermano Oscar. Bendiciones, hermanos. Saludos en el amor de Jesús. Hermano Steve, hermano Gonzalo, hermana Marta, hermano David, ¿qué tal? Bendiciones. ¿Qué tal, hermanito Oscar? Qué gusto. Un Gracias, gracias. abrazo. Gracias igualmente, hermanos. Gracias, gracias. Pastor, ya lo he saludado de antemano. Gracias Amén. por el privilegio de darme este estudio. El pastor está en lo correcto, quedan aproximadamente 3 minutos. Sí hice las preguntas del capítulo anterior del Levítico y bueno, antes de entrar en el tema vamos a orar para que en esta oportunidad se entienda realmente cómo es la dinámica de a lo que se refiere el libro de Levítico. Amén, gloria a Dios. Ya que estamos prácticamente en los primeros 2 capítulos, porque son 23 capítulos, algo extensos, un poco complejos, y bueno, vamos a primeramente pedirle al Espíritu Santo que nos dé la sabiduría para poder entenderlo. Amén. Gloria a Dios. Padre bendito, amado Jesús, gracias, Señor, por tu grandeza y por tu gloria, Señor, sobre nosotros. En esta noche, Señor, te pedimos que nos des la sabiduría, el entendimiento, Padre, para poder entender tu santa palabra. Precioso Jesucristo, te pedimos, Padre amado, que en esta oportunidad podamos entender qué significan, Señor, las oblaciones que menciona el capítulo 2 de Levítico. Y te pedimos, Padre amado, una vez más entender el capítulo 1, Señor. Gracias, Padre amado, por darme el tiempo, por darme la disponibilidad, Señor, de estar en el estudio, Señor, de la semana pasada para hacerlo un poco, profundizarlo un poco más. Espero en el nombre de Jesús que cada uno de los hermanos en su intimidad, en su tiempo, hayan podido leer los 2 capítulos, que así podamos participar todos. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor, y que en la preciosa sangre de Jesús, Señor, tú nos puedas llenar de conocimiento, conocerte día a día más y más a través de tu santa palabra. Bendice a mi hermano David, al hermano Steve, a la hermana Agustina, al hermano Gonzalo, a la hermana Marta y al pastor Manuel. Gracias, Jesús. Amén. Ya, de todos han leído el capítulo 1. Uy, el hermano David se fue. Bueno. ¿El capítulo 1 lo han podido leer? Amén, hermano. Al menos yo lo he leído, hermano. Qué bueno, qué bueno. Qué bueno. Y el Pero... 2, perfecto. Entonces, estamos preparados para responder las preguntas. Amén. Solamente vamos a hacer un sondeo, algo bastante breve. ¿Por qué? Porque no tenemos tiempo y el capítulo 2 es corto, pero también hay que saberlo explicar, ¿ya? Y siempre me apoyo con los videos, porque creo que también los videos dan una mejor perspectiva y también hacen entender algo más rápido, mejor las cosas, ¿ya? Entonces, la primera pregunta consiste en lo siguiente. Ahí está la hermana Agustina, hermana, bendiciones. Muy bien, empezamos con la primera pregunta. ¿Desde dónde habló Moisés con Jehová? Ese está en el versículo 1 del capítulo 1. ¿Desde dónde habló Moisés con Jehová? A ver si alguien me responde. Desde el tabernáculo, hermano. Muy bien, desde el tabernáculo. Ya no estaba en el monte Sinaí, sino que ahora estaban en el tabernáculo. Muy bien. Ok, aquí viene la segunda pregunta. ¿Cuántos tipos de ofrenda existían? ¿O cuáles son las ofrendas que se mencionan ahí en ese capítulo? 2. Muy bien, correcto. El vacuno y el ovejuno. El ovejuno. Pero también podemos agregarle el de las tórtolas. Amén. El de las tórtolas y el de los palominos. Amén. Bendiciones, hermano Víctor. Los años. Gloria a Dios. Bendiciones, hermano Amén, Víctor. hermano Víctor. Qué bueno, gloria a Dios. Tengo mucho tiempo sin saber del hermano Víctor. Gloria a Dios. Por ahí David también mandó un mensajito por el grupo. Creo que tiene problemas con la señal, pastor, el hermano David. A ver, creo que acaba de mandar una foto en negro. Sí, tiene problemas de conexión, pastor, el hermano David. Sí, tiene problemas. Seguramente. Sí, entonces, bueno. Aquí está el hermano Víctor, nos saluda, dice, Dios le bendiga, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Amén. Vamos con la tercera pregunta. ¿Qué significa la palabra holocausto? Esta pregunta no está la respuesta en el primer capítulo, sin embargo, yo mismo les voy a dar la respuesta.
La palabra holocausto significa ofrenda quemada. ¿Ok? Ajá. Todo sacrificio que está dentro de un altar y es encendido en fuego es ofrenda quemada. Amén. Eso significa la palabra holocausto. ¿Ya? Gloria a Dios. A ver, ¿cómo debía ser la ofrenda vacuna? A ver, esa es la cuarta pregunta. ¿Cómo debía ser la ofrenda vacuna? Hay una palabra que está muy implícita ahí en el versículo 1, en el capítulo 1. ¿Cómo debía ser la ofrenda vacuna? Y creo que también la ovejuna también tenía que ser, claro. A ver. Perfecta, hermano. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, hermanos, no se me queden callados. La hermana Marta les está dando teología a todos, ¿ah? Gloria. Alabado, Señor, gloria a Dios. Amén. No. La tarea no es de la hermana Marta nada más. La tarea se lo he dado a todos. Amén. Bueno, el hermano Víctor, excepto el hermano Víctor, que el hermano Víctor no ha estado en los estudios bíblicos anteriores. Y bueno, él ya poco a poco se estará poniendo al día. Hoy estamos en el libro de Levítico 2, pero estamos haciendo una pequeña evaluación del capítulo anterior. Miren, no se me queden callados los hermanos, por favor. A ver, ¿dónde se colocaba la mano en el holocausto? A ver, ¿dónde? En la cabeza. Muy bien, pastor. El pastor ganó. Punto para Gloria a Dios. Muy bien. Muy bien, en la cabeza. ¿Por qué? Porque ahí estaba haciendo una transferencia del pecado de la persona hacia ese animalito que ya estaba muerto. ¿Cuánto tiempo dura el transcurrir del libro de Levítico? Esto sí se lo respondo yo porque es una pregunta que yo incorporé aquí para información de todos. El transcurrir del libro de Levítico es un mes aproximadamente, un mes, 30 días. Amén. La otra pregunta, ¿qué hacían los hijos de Aarón durante el holocausto? Ellos hacían aproximadamente 3 cosas. Los hijos de Aarón durante el holocausto, ¿qué hacían? Ellos hacían 3 cosas. 3 cosas hacían. A ver si alguien que ya no sea la hermana Marta. Ofrecían la sangre, Muy la bien, rociaban alrededor sobre el altar, muy bien. A ver, la continúe, cual hermana estaba en la Agustina, puerta del continúe. tabernáculo. Continúe, hermana. La cual estaba en la puerta del tabernáculo, hermano. Ya, muy bien, continúe, hermana. Muy bien, la primera estuvo muy bien. Ofrecían la sangre y la rociaban sobre el altar. Muy bien, ¿qué más? Vamos, hermana Agustina, usted puede, vamos. Vamos, hermanos, vamos. Eran 3 cosas. Ahí mismo en los versículos lo dice, vamos. Le doy la facilidad. Ponían el fuego en el altar. Muy bien, ahí va la segunda, muy bien. Falta la última. Ponían la leña sobre el fuego y sobre la leña ponían las piezas de los, Muy bien, muy las, bien. las partes de los animales. Muy Gloria a bien. Dios. Excelente, muy bien. A ver, esta sí está facilita, esta sí está muy fácil. Estamos en el sacrificio, en el holocausto de los ovejunos. ¿De qué lado del altar se degollaba la ofrenda ovejuna? ¿De qué lado del altar? A ver. Está facilito, hermano. Fácil. Está ahí mismo. Está ahí, ahí dice clarito de qué lado estaba de qué lado del altar se degollaba la ofrenda ovejuna. Ahí lo dice. ¿De qué lado? Les voy a dar una pista, es un punto cardinal. O es un sentido cardinal. No les voy a dar una pista más cercana porque ya... ¿De qué lado? Ahí dice en el capítulo 1, hermano. Del lado norte. Muy bien, correcto, del lado norte. Del lado norte porque en las afueras del tabernáculo, en la entrada, se hacía el holocausto del vacuno. Amén, gloria a Dios. Bueno, ¿cuántos animales se ofrecían en holocausto? Según el capítulo 1. Por ahí respondió la hermana Marta. Muy bien, 3. Correcto, tenemos la ofrenda vacuna, tenemos la ofrenda ovejuna y tenemos Las palomas. claro, las Ovejuna. palomas o los palominos. Muy bien.
tórtolos palominos. Claro, y la última pregunta era qué tipo de animales se ofrecían. Era el ganado vacuno, que recuerden que mientras era más joven era un becerro, la oveja o cabra, cordero de la oveja joven, o la oveja bebé, por decir algo. De un año creo. La verdad no les sabría decir, hermana, yo no sé mucho de agricultura o de ganadería, la verdad no les sabría decir. El que lo sepa lo puede mencionar, ¿ya? Y Amén, hermano. tórtola o de palominos, pero hay una pequeña curiosidad que no menciona que debía ser perfecta. Si nos vamos al versículo 14, no menciona que esta ofrenda tenía que ser perfecta. La del vacuno y la del ovejuno sí dice que tenía que ser perfecta, pero esta no me... Sí, pues, pero la de las tórtolas no. Claro, este es algo... Perdón, hermano Oscar, lo que mencionan sobre las tórtolas y palomas sí eran, dice de que eran para la gente humilde, pobres, bajo de economía, que no tenían nada, ellos podían presentar la paloma. Esa era la característica. Claro, muy bien, muy bien. Claro, esto, cada ofrenda tenía una particularidad que tenía que ser para ciertas condiciones, para personas con ciertas condiciones. Pero, Económicas. claro, sí, a lo que me refiero es que no menciona que tenías que ser... No menciona de la perfección. Claro, lo que sí es bueno, es muy importante lo que menciona el pastor de que las personas indicadas para ofrecer este tipo de ofrendas eran las personas que tenían bajos recursos, ¿ya? Claro. Muy bien. Hermano Oscar, perdón, Adelante. creemos que se supone que tiene que ser, aunque no menciona, ¿no?, que tiene que ser perfecta, sin defectos, pero para los otros animales sí pide, ¿no? Y para el Señor tiene que ser lo mejor, pues. Amén. Se deduce ya, pues, ¿no? Correcto. Gracias. Vamos a compartir un pequeño, de la Biblia Diario Vivir. Les quiero compartir en la pantalla. Aquí el hermano Víctor está mencionando. A ver, vamos a leer lo que está diciendo. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, esto está en Lucas 22, 22 al 24. Vamos a leerlo, por favor, esto está interesante. Gracias, Víctor. Gracias por tu aporte. Vamos a, cualquiera el que lo encuentre, por favor, lo puede ir leyendo. Está en Lucas capítulo 2, versos 22 al 24. Ahí está. Léalo, por favor, que el que lo haya encontrado. Amén, hermano. Acá está, Gonzalo. Lucas 2, 22 al 24. ¿Qué cosa es? Lucas 2. Ajá, 12. correcto. 2, 2 del 22 al 24. 2. Capítulo 2. 22 al 24. Lucas 2. ¿Se Acá puede está. ver? Allá. Cuando se Amén, cumplieron hermano. los días de la purificación de ellos. Amén. Ajá. Léalo, hermano. Ya, lee. ¿Lo leo, hermano Oscar? Sí, por favor. El Lucas Lucas 2, capítulo 2. versículo del 22 al 24. Correcto. Cuando Muy se bien. cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrito en la ley del Señor: todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Muy bien, correcto. Y esa es la gran referencia que nos da Lucas acerca de lo que era la entrega de la ofrenda. Amén. pues. Muy bien. Amén. Bueno, hermanos, vamos ahora a compartir este extracto de la Biblia Diario Vivir que le he tomado una foto para poderla escanear y así poder compartirla con ustedes. Voy a compartir por aquí un ratito, por favor. Muy bien. Aquí tenemos un ratito, por favor. Muy bien. Aquí tenemos las ofrendas. Aquí vamos a leer, vamos a ponerle más que toda atención a lo que es el capítulo 1. ¿Ya?
Vamos a leer. Estas son las 5 ofrendas principales que los israelitas hacían a Dios. Hacían estas ofrendas para que sus pecados fueran perdonados y para restablecer su relación con Dios. Jesucristo, al morir en la cruz, hizo innecesario estos sacrificios, ya que, debido a su muerte, nuestros pecados fueron perdonados completamente y nuestra relación con Dios fue restaurada. Muy bien, aquí tenemos la ofrenda, el holocausto, en Levítico 1 era voluntaria, era de carácter voluntario. ¿Cuál era el propósito? Pagarlo por los pecados en general. El significado. Mostraba la devoción de una persona a Dios y en Cristo, que es la ofrenda perfecta, la muerte de Cristo fue la ofrenda perfecta. Ya ahí, bueno, después vamos a entrar a lo que es el capítulo 2, pero vamos a escuchar primero el video para poderles dar mejor entendimiento. Amén. Gloria a Dios. Bueno, mis hermanos, entonces vamos a poner el video para que vayamos entrando. Vamos a leer primero a leer el capítulo, ¿ya? Mejor vamos a leerlo. Amén. ¿Les parece? ¿Están de acuerdo? Amén. Mejor vamos a leerlo, ¿ya? Amén. Ya, pastor, por favor. Como tiene 16 versículos, por favor, usted lea del 1 al 8. Por favor. Al 8. Ajá, del 1 al 8. Amén. Amén. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando alguna persona ofreciere oblación a Jehová, su ofrenda será flor de harina, sobre la cual echará aceite y pondrá sobre ella incienso, y la traerá a los sacerdotes, hijos de Aarón, y de ello tomará el sacerdote su puño lleno de la flor de harina y del aceite, con todo el incienso, y lo hará arder sobre el altar para memorial. Ofrenda encendida es de olor grato a Jehová. Y lo que resta de la ofrenda será de Aarón y de sus hijos. Es cosa santísima de las ofrendas que se queman para Jehová. Cuando ofrecieres ofrenda cocida en horno, será de tortas de flor de harina sin levadura, amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura, untadas con aceite. Mas si ofrecieres ofrendas de sartén, será de flor de harina sin levadura, amasada con aceite, la cual partirás en piezas y echarás sobre ella aceite, es ofrenda. Si ofrecieres ofrenda cocida en cazuela, se hará de flor de harina con aceite. Y traerás a Jehová la ofrenda que se hará de estas cosas y la presentarás al sacerdote, el cual la llevará al altar. Amén. Gracias. Hermano Steve, por favor, ¿puede leer desde el versículo 9 hasta el 16, por favor? Buenas noches. Ya, hermano, está un poquito ronco porque estoy mal con la gripe, Ah, ya. pero ¿me escuchan bien? Sí, Porque se escucha bien, se ¿sí? escucha bien. Sí, Ya, sí, sí. perfecto. Amén. Y la palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, hermanos. Y tomará el sacerdote de aquella ofrenda lo que sea para su memorial, y lo hará arder sobre el altar, ofrenda encendida de olor grato a Jehová. Y lo que resta de la ofrenda será de Aarón y de sus hijos. Es cosa santísima de las ofrendas que se queman para Jehová. Ninguna ofrenda que ofrecieres a Jehová será con levadura, porque de ninguna cosa leuda ni de ninguna miel se ha de quemar ofrenda para Jehová. Como ofrenda de primicias las ofreceréis a Jehová, mas no subirán sobre el altar en olor grato. Y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. Si ofrecieres a Jehová ofrenda de primicias, tostarás al fuego las espigas verdes, y el grano desmenuzado ofrecerás como ofrenda de tus primicias. Y pondrás sobre ella aceite, y pondrás sobre ella incienso, es ofrenda. Y el sacerdote hará arder el memorial de él
parte del grano desmenuzado y del aceite, con todo el incienso, es ofrenda encendida para Jehová. Amén. Amén. Gracias, hermano. Gracias, gracias. Aquí vemos que ha cambiado ahora la figura del sacrificio. Ahora es ofrendas y regalos de granos. Ahora, fíjense que cuando hablamos de las ofrendas de los granos, cuando hablamos de flor de harina, hablamos de grano molido. Y ahora, les comparto ahora las 3 ofrendas de grano que acompañaban a los holocaustos. Les voy a compartir el documento. Les voy a pedir un poquito de paciencia porque está volteado, pero yo voy a tratar de hacer lo posible para poder ponerlo de forma visual, ¿ya? Está volteado, pero ya lo voy a hacer para que lo podamos ver mejor, ¿ya? A ver. Aquí está. Muy bien. Muy bien. Todos pueden ver, ¿no? ¿Sí se ve? Amén. Ah, muy bien, perfecto. Gracias, hermano. Muy bien, aquí tenemos que la ofrenda de grano, esta es de la Biblia Diario Vivir, dice así: la ofrenda de grano acompañaba a todos los holocaustos y era dada en acción de gracias a Dios. Le recordaba al pueblo que su alimento venía de Dios y que por lo tanto le debían su vida. Hay 3 tipos de ofrendas que ya los mencionaron, que se mencionan. 1, harina fina con aceite e incienso. 2, tortas u hojaldres cocidas de harina fina con aceite. Y 3, grano fresco tostado untado con aceite e incienso. La ausencia de levadura simboliza la ausencia del pecado y el aceite, simboliza la presencia de Dios. El aceite, ¿qué simboliza? A ver, hermanos, a ver, ¿quién, aparte de la presencia de Dios, qué más, para qué se usaba? ¿Qué representa el aceite? A ver, por ahí creo que sí lo saben, sí lo saben. A ver. Ah, no. El Espíritu Santo, gracias, El gracias. Espíritu Santo. El Espíritu Santo, muy bien. Parte de la ofrenda era quemada en el altar como ofrenda a Dios y el resto lo comían los sacerdotes, o sea, comían bien sabroso los sacerdotes. Las ofrendas nos ayudaban a sostenerse en su trabajo, muy bien, correcto. Vamos a estar leyendo este estudio que es bastante breve, les voy a leer para que podamos tener una idea. ¿Y por qué no se usaba la levadura en las ofrendas? Les comento. Dice, la levadura es un hongo bacteriano o moho y por lo tanto un símbolo adecuado del pecado. Crece en la masa del pan del mismo modo que el pecado crece en una vida. Un poco de levadura afectará a la masa, al igual que un simple pecado puede arruinar toda una vida. Jesús continuó esta analogía al advertir contra la levadura de los fariseos y los saduceos. Vamos a buscar, por favor, Mateo. La hermana Agustina, Mateo 16:6. La hermana Agustina, Mateo 16:6. ¿Y quién más me puede ayudar? Pastor, por favor. Marcos 8:15. La hermana Agustina. Amén, hermano. Ah. Amén, hermano. 6:6. Ajá, 16, el pastor. Mateo 16:6. Y Marcos. Amén, hermano. 16:6. Amén, lea, hermana. Mateo 16:6. Dice, ¿no? 16:6, correcto. Amén. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Muy bien. Pastor, el Marcos 8:15. Amén. Escrito está. Y él les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Amén. Fíjense que prácticamente Jesús hacía una analogía con la conducta y la actitud de los religiosos en esa época con la levadura, que la levadura, ustedes saben de que cuando estamos comiendo nuestro pan
en el desayuno o estamos comiendo nuestro pan en nuestro lonche, a nosotros nos sabe bastante sabroso porque tiene masita y tiene todo lo apropiado para que nuestro estómago aguante el hambre, pero sin embargo, esto es solamente algo simbólico, ¿no? La levadura representa el pecado y el Así es. pecado como tal tiene que ser erradicado y tiene que ser disminuido por la santidad que tenemos que tener delante del Señor. Ahora, continuando con la lectura del estudio bíblico del diario vivir, dice así: las ofrendas eran sazonadas con sal como un recordatorio del pacto del pueblo con Dios. La sal es un buen símbolo de la actividad de Dios en la vida de una persona, ya que penetra, preserva y ayuda a curar. Dios quiere estar activo en su vida, así que permita que Él penetre en cada aspecto de ella, lo preserve de todo el mal que Él lo rodea, y lo cure de sus pecados y faltas. Amén. A ver, vamos a buscar, por favor, ya les voy a decir, Mateo 5, 13 al 16. Por favor, Mateo 5, 13 al 16. No sé si me podrá apoyar, a ver. Amén. Ya, por favor. A ver. Mateo 5:16. Mateo 5, 13 al 16. Amén. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué serás? 5:13 al 16. Correcto. Ya. No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los ojos. Vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo del almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbra vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Amén. Gracias, hermana Agustina. Muy bien, gloria a Dios. Continuando con este estudio, dice así: en el Medio Oriente antiguo, un recuerdo se sellaba con un obsequio de sal para mostrar la fuerza y permanencia del contrato. El efecto preservativo de la sal también señala hacia las expectativas de un contrato hecho de buena fe. Un cambio de conducta correspondiente al acuerdo por parte de aquellos involucrados. En Mateo 5:13, que acaba de leer la hermana Agustina, los creyentes son llamados la sal de la tierra, por lo cual recuerde que ahora forma parte del pueblo del pacto de Dios, que activamente ayuda a preservar y purificar el mundo. Continuando, el alimento típico de la gente constituía de grano fresco molido, mezclado con aceite y tostado. Por lo tanto, esta ofrenda era una presentación simbólica de la comida diaria de una persona. De esta manera, la gente reconocía que Dios era el proveedor de sus alimentos. Hasta una persona pobre o de bajos recursos podía cumplir con esta ofrenda. Dios se complacía por la motivación y la dedicación de la persona que la daba. O sea, es como la viuda la viuda que dio todo lo que tenía. No le dio lo que sobraba, sino lo que realmente tenía. Eso es una analogía o una referencia a este tipo de estudio. Bueno, hermanos, vamos a ir compartiendo el video. Voy a ponerles para que vayamos viendo. Es un video bastante interesante. Lo estoy buscando aquí, ya lo tengo ya. Y vamos a prestarle mucha atención. Amén. Bienvenidos, familia de Esperanza, a nuestro recorrido explicativo por las Sagradas Escrituras. Hoy vamos a analizar juntos el capítulo número 2 del libro de Levítico, que trata acerca de las ofrendas de cereales que se presentaban a Dios como una muestra de agradecimiento por los favores recibidos. Ya en el capítulo 1 analizamos los holocaustos, los tipos de holocaustos y los tipos de animales que se presentaban en el santuario y lo que el penitente y los sacerdotes debían hacer.
Pero en esta oportunidad vamos a analizar las ofrendas de gratitud, las ofrendas de cereales, las ofrendas de harinas, esas ofrendas vegetales o naturales que se presentaban también en el santuario y su significado para nuestra vida personal. Así que si quieres analizar cada uno de los capítulos del libro de Levítico en este canal, puedes suscribirte y activar las notificaciones. También compártelo con otras personas para que juntos sigamos creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios. Grandes lecciones podemos extraer de este corto capítulo 2 del libro de Levítico. Así que sin más preámbulos vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a empezar nuestro análisis para hoy. El versículo número 1 dice: cuando alguien ofrezca un presente de granos, un presente de cereales, o sea que no solo se ofrecían animales, sino también cereales de grano, el fruto de la tierra, del trabajo del hombre por la gracia de Dios. Y dice el comentario que la palabra ofrenda se pronuncia en hebreo mishá. La palabra mishá no tiene originalmente el sentido de ofrenda religiosa, sino que designa un regalo presentado a un superior, un presente, un regalo, algo que queremos darle a una persona que consideramos superior. En este caso, cuando se llevaban ofrendas de cereales al santuario, era porque se estaba reconociendo la superioridad de Dios. Así como Jacob le envió un presente a su hermano Esaú, la Biblia lo describe en Génesis 32 como mishá. También lo era el presente que los hermanos de José le llevaron a Egipto cuando todavía no sabían que era su hermano. Ellos le llevaron un presente, un regalo, un mishá. También se usa esta palabra para indicar tributo pagado por pueblos vencidos. Cuando un pueblo era derrotado, entonces los victoriosos recibían de los derrotados una mishá, un presente, un regalo, un don. Estos presentes indicaban sumisión y dependencia. En el monte Sinaí, mishá pasó a ser la designación oficial de un presente a Dios, una ofrenda hecha como homenaje en reconocimiento de la superioridad de aquel a quien se le daba. Indicaba que el hombre dependía de Dios para recibir todas las cosas buenas de la vida. Reconocía a Dios como dueño y como dador. Al presentar estas ofrendas, el hombre admitía ser solamente un mayordomo de las cosas que se les había confiado. Y el Señor dice claramente: cuando vengan ustedes a presentar ofrenda de cereales, la presentarán de la siguiente manera. Entonces, esta ofrenda, que también se le llama oblación, es una ofrenda de cereales de harinas preparadas en diversas formas. En las leyes mosaicas no se usa la palabra mijá para referirse a ofrendas de animales, aunque en Génesis capítulo 4, versículo 4, Abel ofreció una mijá de un cordero. ¿Qué quiere decir esto? Que el cordero venía acompañado también de cereales o de fruto de la tierra. Mijá, ofrenda al Señor. Así como había holocaustos públicos e individuales o particulares, había también oblaciones públicas e individuales. Las oblaciones o las ofrendas particulares eran voluntarias y podían ofrecerse de la voluntad de aquel que la ofrecía en cualquier momento. Las oblaciones públicas eran obligatorias y existían reglas fijas para la presentación. La principal oblación pública era el pan de la proposición, es decir, el pan que se colocaba en la mesa en el santuario. Entonces, el versículo 1 presenta que el Señor exigió que estas ofrendas que se presentaban voluntariamente tenían que ser de flor de harina. ¿Y qué significa la flor de? ¿Qué es la flor de harina en realidad? Es el grano molido, es la harina que sale del grano molido, que tiene que pasar por un proceso de molienda, y también pues el grano ya pierde ciertas facultades, porque un grano fresco puede ser utilizado como semilla para que salga una nueva planta. En este caso, este grano era molido y ya no servía más como semilla, pero podía ser utilizado para el sustento de las personas, porque de allí
iba a salir el pan. ¿Qué pasa? Que estas ofrendas también eran una muestra de la colaboración que tenía Dios y el hombre, trabajando juntos, Dios y el hombre. Y tú dices, ¿cómo es eso? Claro, porque el hombre siembra la semilla, pero Dios es el que da la vida, Dios es el que envía la lluvia, Dios es el que proporciona el sol, Dios es el que da el crecimiento. El ser humano, el campesino que está trabajando la agricultura, siembra la semilla, debe preparar la tierra, debe abonar la tierra y debe ser paciente en esperar. Entonces aquí estas ofrendas eran una demostración de que Dios siempre provee para sus hijos y hay una cooperación. Entonces la harina no es más que un grano triturado. Antes de ser molido, el grano es capaz de perpetuarse, de transmitir vida. Después de la molienda es aparentemente inútil, nunca podrá ser plantado nuevamente, ya no tiene vida. Pero ¿en realidad es inútil? Claro que no. Porque Él ha dado su vida, el grano ha dado su vida, ha muerto para sostener otra vida. La trituración de su propia vida se ha transformado en el medio de perpetuar una vida superior. Era la vida de la semilla. Ahora ayuda a mantener la vida de un ser viviente creado a la imagen de Dios. La muerte lo ha enriquecido y lo ha glorificado, haciéndolo útil para el hombre. Pocas son las vidas que tienen valor real y perdurable si no han sido machacadas y golpeadas. Los hombres se encuentran a sí mismos y encuentran a Dios en las experiencias profundas y la oscuridad de la vida. Cuando el alma está anegada, es cuando se edifica el carácter. La tristeza, el chasco y el sufrimiento son los poderosos siervos de Dios. Los días oscuros aportan lluvias de bendición, posibilitando la germinación de la semilla para que ésta cumpla su misión y produzca el fruto. El problema del sufrimiento quizás sea difícil de comprender en sus aspectos más profundos, pero algunas cosas son claras. El sufrimiento tiene un propósito definido en el plan de Dios como un medio de preparar el alma para el cielo. Este suaviza el espíritu, prepara el alma para una comprensión más profunda del verdadero significado de la vida. Inspira simpatía por otros, lo lleva a uno a caminar de manera delicada ante Dios y los hombres. En otras palabras, humilla. En esta vida solo aquel que ha sufrido ha vivido de verdad. Solo el que ha amado ha vivido. Ambas cosas son inseparables. El amor implica sacrificio y el sacrificio a menudo implica sufrimiento. Sin embargo, este sufrimiento no es necesariamente penoso, porque el sufrimiento más elevado es santo, exaltado y gozoso. Una madre podrá sacrificarse por su hijo, podrá sufrir físicamente, pero lo hace con gozo voluntariamente. El amor considera como privilegio el sacrificio, y eso es exactamente lo que hizo Cristo por nosotros. Se sacrificó en nuestro lugar. Dice el profeta Isaías en el capítulo número 53, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Mas él herido fue por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Dime tú si eso no es una demostración de amor, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. La lección completa del sufrimiento no se ha aprendido hasta que podamos regocijarnos en él, y nos regocijamos cuando experimentamos lo que Pablo experimentó cuando dijo que de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Segunda de Corintios capítulo 1, versículo 5. Lo mismo ocurre con el sufrimiento vicario. Cristo, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio.
Hebreos capítulo 12, versículo 2. La harina de la oblación no debía ofrecerse sola, debía mezclarse con aceite. El aceite es símbolo del Espíritu de Dios. Solo cuando la vida sea santificada por el Espíritu, cuando esté mezclada con Él y sea ungida por Él, podrá ser agradable ante Dios. El sufrimiento en sí mismo quizá no resulte una bendición. A algunos les endurece el corazón y amarga el espíritu. Pero cuando el Espíritu Santo toma posesión del alma y el dulce espíritu del Maestro se funde en la vida, se manifiesta la fragancia de una vida consagrada. Pues el sacerdote simplemente tomaba un puñado en memorial, un puñado, y era presentado en el altar. El resto era para los sacerdotes, dice el versículo 3. El resto de la ofrenda era del sacerdote y de sus hijos, es cosa santísima entre las ofrendas que se queman al Señor. En cierto sentido, la ofrenda que la persona llevaba al santuario era para los sacerdotes que estaban ministrando. Se presentaba delante de Dios como una muestra de gratitud, pero era para el sostenimiento de los sacerdotes y por lo tanto era una ofrenda sagrada. El comentario bíblico presenta algunos detalles muy interesantes que no quiero pasar por alto. Dice que la harina fina que se usaba para la oblación no tenía ninguna diferencia de otra harina de la misma calidad y no poseía en sí ninguna virtud especial. Sin embargo, luego de haber sido presentado al sacerdote, se transformaba en cosa santísima. Esto debiera hacer que todos los que ministran en las cosas santas y reciben ofrendas consagradas sean cuidadosos en el uso y el manejo de estas cosas santísimas. El versículo número 4 da la especificación de que cuando se ofrezca una ofrenda cocida, porque no solamente eran de cereales ni de harina, sino que también se presentaban cocida, o sea, ya elaborado, la harina de flor, o sea, la flor de harina ya preparada, ya amasada, también se podía presentar al Señor. Cuando se ofrezca una ofrenda cocida al horno, será de rosca de flor de harina sin levadura, amasada con aceite, y galletas sin levadura untadas con aceite. Pero si tu ofrenda es preparada en sartén, será de flor de harina sin levadura, amasada con aceite. Nótese que se hace la repetición, tiene que ser de flor de harina, o sea, harina molida que represente el sacrificio de Cristo. No debe tener levadura porque la levadura es el símbolo del pecado. Sí debe tener aceite porque el aceite representa al Espíritu Santo. Y si va a ser cocida, debe ser en horno, y si va a ser preparada, debe ser en sartén. Entonces aquí vemos que se podía presentar, entonces todo debía tener las mismas especificaciones dependiendo de dónde se preparara. Igualmente tenía los mismos ingredientes. Dice que se partirá en trozos y echará sobre ella aceite, es presente. Pero si tu ofrenda es cocida en cazuela, también será de flor de harina con aceite. Traerás la ofrenda al Señor y la presentarás al sacerdote y él la llevará al altar. El sacerdote tomará parte de esa ofrenda como memorial y la quemará en el altar. Una parte de esas ofrendas de cereales o de esas ofrendas de panes o de roscas, ya sea que estuvieran cocidos, horneados o en cazuela, debía ser una parte para memorial, para decir, mira, esto fue ofrecido al Señor, y la otra parte quedaba para los sacerdotes, es ofrenda abrasada en fuego en grato aroma al Señor, y el resto de la ofrenda será para Aarón y para sus hijos, es cosa santísima de las ofrendas que se queman para el Señor. Ahora, en el versículo 11 podemos leer lo siguiente: toda ofrenda que traigáis al Señor será sin levadura. Para el Señor no se quemará nada que tenga levadura o que tenga miel. ¿Y por qué hace mención de la miel? El comentario continúa diciendo lo siguiente: estaba prohibida toda levadura en las oblaciones que se presentan a Dios para ser quemadas en el altar. La misma prohibición se aplica a la miel. La fermentación es símbolo de corrupción. Cristo dijo: guardaos de la levadura de los fariseos, que es hipocresía, Lucas 12:1. Pablo habla de la levadura de la malicia y la maldad en 1 Corintios 5:8. Se usaba tanto la miel como la levadura para producir fermentación, especialmente para hacer vinagre. Los intérpretes bíblicos generalmente asocian la miel con las pasiones de la carne, que a la verdad
pueden ser placenteras, dulces, pero contienen elementos de corrupción y son destructoras de la vida espiritual. Sin embargo, aunque no se debía quemar ni levadura ni miel en el altar, se ordenaba que se ofreciera pan hecho con levadura como primicia en Levíticos 23:17, y la miel figura entre las primicias ofrecidas por Ezequías en 2 de Crónicas capítulo 31 versículo 5. ¿Por qué se hace mención a esto? Se dice, mira, cuando le presentes al Señor no debe tener ni levadura ni miel, porque bueno, la miel puede representar los placeres de la carne, las cosas aparentemente dulces y agradables, pero que generan corrupción por aquello de la fermentación en el organismo. Pero se presentaban también como ofrenda de primicia. Ahí lo dice el versículo número 12. Las podréis ofrecer al Señor como ofrenda de primicias, pero no las pondréis sobre el altar en grato aroma. Entonces no se ofrecían en el altar, pero se presentaban como una muestra de Señor, tú me has dado todo, aquí te presento esta ofrenda, que a la final le quedaba a los sacerdotes. En sí, quienes recibían estas ofrendas eran los sacerdotes. Los sacerdotes entonces utilizaban eso para su sostenimiento, porque eran servidores del Señor. Y dice el versículo 13, y sazonarás con sal toda ofrenda de presentes, nunca dejarás que falte de tu presente la sal de la alianza de tu Dios. Todas tus ofrendas llevarán sal. Y esto me hace recordar las palabras del Señor Jesús. Vosotros sois la sal de la tierra. ¿Cuál era el propósito de la sal? Conservar, preservar. El elemento de la sal era importantísimo. De hecho, la sal era lo más valioso que podía encontrarse. De ahí viene la palabra salario. Aparte del oro, la plata y las piedras preciosas, la sal era un mineral muy valioso, porque con eso incluso se pagaba el trabajo y el jornal de muchas personas. De ahí viene salario. Pero la palabra sal aquí tiene la función de preservar. El apóstol Pablo en la carta a los Colosenses, en el capítulo 4, versículo 6, dice, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal. Aquí tiene que ver con la transformación del cristiano. Un cristiano que es una bendición porque preserva, porque ayuda, porque fortalece. La sal en su justa medida es necesaria para preservar y también para dar sabor. El versículo 14 dice, y si ofreces al Señor presente de primicias, tostarás al fuego la espiga aún verde y ofrecerás el grano nuevo molido. Para la elaboración de pan, por supuesto. Le echarás aceite encima y sobre él pondrás incienso, es ofrenda. El sacerdote quemará en memorial parte del grano molido y del aceite con el incienso, es ofrenda abrasada al fuego para el Señor. Entonces aquí en resumen vemos que se presentaban granos, también se presentaba ofrenda cocida o en cazuela o en horno, y también vemos que se podía presentar ofrendas de primicias, pero no se podía presentar que tuvieran levadura o miel ante el altar como memorial, como un reconocimiento de que Dios es dueño de todo y tú y yo somos simplemente mayordomos. Dios nos da la capacidad, Dios crea los elementos para que al hombre nunca le falte nada, y aunque Dios sustentaba a Israel con maná todos los días, ellos tenían la oportunidad de trabajar la tierra, de crear sus panes, de cuidar su ganado, de elaborar su vida comercial, pero siempre dependiendo de Dios. En la actualidad, tú quizás dependas de un trabajo, de un empleo, de una empresa, de un negocio, pero en realidad esa empresa, ese negocio, tiene que estar administrado por una persona que tenga un respeto a Dios y que entienda que la fuerza y los recursos los da el Señor. A Dios le pertenece todo, pero lo más importante que a Dios le pertenece en este momento debe ser tu corazón, tu mente, tus convicciones, para que de esa manera todo lo que tú hagas sea una ofrenda agradable al Señor. Bien lo decía el apóstol Pablo en la carta a los Romanos. Hermanos, por la tierna misericordia de Dios, os ruego que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto espiritual. Y no os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que podáis comprender cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En conclusión, el capítulo 2
muestra que dependemos de Dios y que todo le pertenece a Él. Y cuando tú le ofreces, debe ser algo de corazón, un regalo a Dios que viene del corazón, que viene de nuestro agradecimiento, y estos agradecimientos se deben hacer todos los días. Mi querido amigo y amiga de esperanza, ¿estás dispuesto tú a ofrendar tu corazón al Señor? Lo material es simplemente eso, material. Hoy existe, mañana ya no está. Pero a veces pareciera que sentimos más seguridad por lo que está a nuestro alrededor que por lo que Dios hace por nosotros. Así que dependamos de Él. Amén. Bueno, mis hermanos, esto ha sido todo por hoy del capítulo 2. ¿Alguna consulta, pregunta que quieran hacer? Sería interesante que participen, hermanos, y se van preparando para el capítulo 3. Amén. Pastor, pues ya creo que el estudio bíblico le correspondería a su persona. Ya en la semana estaremos ya viendo cómo nos organizamos. Bueno, mis hermanos, espero que en el nombre de Jesús haya sido de bendición este estudio. Y bueno, creo que es vital, hermanos, para cada uno de nosotros que tengamos que siempre en nuestras vidas, día a día, hora tras hora, ponerle en sacrificio vivo a Dios y que sea dolor fragante a Él. Amén. Bendiciones, mis hermanos. Pastor. Amén.